ahora pasamos a presentar a Noemí Peña, que va a hacer la comunicación Gestión de la complejidad de divorcios multiculturales. Adelante, Noemí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este interesantísimo congreso. Me parece un lujo que nos juntemos unos cuantos profesionales a escucharnos mutuamente y a ver qué hacemos, ¿no?, con estos temas tan complejos a los que nos enfrentamos. Mi presentación ya lo dice todo, pero vamos, lo que quería añadir es que voy a intentar hacer una presentación desde un enfoque práctico, porque estoy muy convencida de que la información está muy al alcance de todos, tenéis formaciones maravillosas en esta plataforma y quizás esta experiencia es la que no llega tan fácilmente de unos a otros, ¿no? Entonces he querido enfocarlo desde ese punto de vista. Me cuesta muchísimo, ya me cuesta el tema de las mascarillas y cuando recibo a familias el perderme la expresión facial me resulta súper complejo. Imaginaros lo que es hablar ante una pantalla en la que ni siquiera me estoy viendo yo, desgraciadamente, y no veros, no ver el lenguaje normal, no poder escuchar vuestras voces cuando preguntáis o cuando queréis intervenir. Entonces, sí os pido, si podéis, pues una interacción a través de mensajes, preguntas, lo que queráis, para respetar, digamos, el tiempo de ponencia. Así que voy a hacer la ponencia continuada y después voy a dejar un espacio para poder responder preguntas o para poder comentar temas si lo veis adecuado. En esta presentación tan práctica que quiero hacer, voy a empezar por algo un poco teórico, pero bueno, voy a centrar el tema de la definición de qué es la multiculturalidad, qué entendemos por multiculturalidad y por alta conflictividad. Obvio, ¿no? Las parejas multiculturales son aquellas que se conforman por dos personas que provienen de países y culturas distintas. Muchas veces estas uniones se producen entre personas con distinta religión, con distinto idioma, de distinta área geográfica, tradiciones y por lo tanto tienen una manera distinta de entender el mundo. Y ya es un reto a nivel de pareja, ¿no?, y hacer ese proyecto vital de familia y la trayectoria para aún afrontarlo después de la separación, como vamos a ver. ¿Y qué implica la alta conflictividad? Pues esto casi estamos hartos de oírlo, ¿no? Y más en este congreso, la cronicidad de este conflicto. Un historial de disputas intensas que se prolongan en el tiempo, que afecta a distintos ámbitos y que para mí cala en una falta de confianza total y absoluta entre progenitores. Estamos hablando en todos los casos de parejas que tienen hijos en común. Esta falta de confianza lleva a elevados niveles de enfado que se manifiestan frecuentemente y esto les lleva a una interacción con el sistema judicial y una utilización excesiva de estos recursos judiciales muy frecuente, que va minando aún más esa relación. Obviamente una dificultad de comunicación e incluso casos en los que se produce violencia en las relaciones familiares, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de multiculturalidad y de alta conflictividad justamente en este congreso? Bueno, bajo mi punto de vista, porque es un reto al que como profesionales nos enfrentamos a nivel profesional cada día más. Es cierto que si vamos a mirar cifras del INE, que yo hice el ejercicio para preparar esta ponencia y me dejó asombrada, según el INE, en 2020 en España se han registrado 11.300.000 parejas aproximadamente, de las cuales solo 670.000 son consideradas multiculturales. Pero lo cierto, que ahí voy a mi experiencia profesional, es que en mi servicio de mediación, el 35% de los casos en los que he intervenido este año, desde el junio pasado al junio de este año, en los que he intervenido como mediadora, ha sido en parejas multiculturales. Puede suponer aproximadamente 20 de 56 parejas, en las que eran de países distintos. Entonces, no me cuadra que unas cifras se correspondan con las otras, lo cual quiere decir, bajo mi punto de vista, la conclusión que saco es que no todas las cifras son absolutas, son verdades absolutas y no todas llegan a ser contabilizadas adecuadamente, ¿no? Yo soy consciente de que quizás hay zonas geográficas de nuestro propio país que favorecen más la familia o el modelo de pareja multicultural que otras, pero me parece que hay una incidencia mucho mayor de la que aparenta.
También pienso que tratamos este tema porque como profesionales necesitamos herramientas específicas para gestionar todas las particularidades y siendo conscientes de los retos podremos desarrollar mejor nuestra función. Es un poco de lo que pretendo hablar hoy, ¿no? De los retos que nos suponen estas situaciones. Y sobre todo porque hablamos de relaciones interpersonales, en las que lo más valioso es el bienestar de las personas, principalmente de los menores. Y cuando estamos en interpersonalidad, obviamente tenemos que tener en cuenta muchos factores que no nos los pueden decir unas cifras, ¿no? ¿Cómo influyen las diferencias culturales en una relación de pareja? Y no estoy hablando de una ruptura, estoy hablando todavía de una relación. Pues en una distinta concepción de familia, en los roles adquiridos que llevan transformándose durante la relación y más aún después de la separación, en las distintas maneras que entienden de maternar y paternar los progenitores y sobre todo en la distancia física del hogar de la infancia, que hace que se quiera acercar esa cultura a nuestros hijos, ¿no? Y poderles ofrecer todo aquello que se están perdiendo de manera vivencial porque no estamos en nuestro país a través de pues, colegios que siguen el método de educación de nuestros liceos, colegios específicos, a través de imponer tradiciones familiares o de priorizar, etcétera. Y esto deriva en que después de una situación en la que se decide la separación de pareja, hay unas necesidades especiales en estos procesos. El deseo, el instinto de regresar al hogar, ¿no? El quererse regresar al país de origen y cómo afecta eso al tema de los menores que hay en común con el otro progenitor, el riesgo de sustracción de menores. Han puesto algún ejemplo, Norman en su ponencia anterior, muy sorprendente, por lo menos que cala, ¿no? Que nos deja a todos, que nos sacude y que se dan constantemente. Suelen ser familias con una estructura de vida cambiante y cuando digo vida cambiante me refiero a una flexibilidad distinta a la que pueden tener otras unidades familiares, pues de viajar a conocer otros sitios, de viajar a visitar a familia extensa, de viajar por trabajo, muchas veces están en un país por destino laboral exclusivamente y de manera temporal. Las maneras de resolver los conflictos en cada cultura también es determinante en el momento de la separación y cómo se plasma todo esto en decisiones, ya sean mediante acuerdo, ya sean resoluciones judiciales, que sean sostenibles en el tiempo para preservar los derechos y los intereses de estos menores. Entonces, ¿con qué retos nos enfrentamos como profesionales, ¿no? Yo puedo hablar como mediadora, yo me enfrento principalmente al reto de romper etiquetas, ¿no? De no poder generalizar y poner por delante a la persona que al conjunto. Por ejemplo, todos hemos dicho frases como los alemanes cabeza cuadrada, los latinos sangre caliente, ¿no? De todas estas etiquetas que incluso se mantienen en los roles de pareja, llegan a obstaculizar mucho la comunicación, la resolución de conflictos y a generar una idea preconcebida de lo que tiene que ser la situación. Después nos encontramos un importante reto en el tema de la dificultad del idioma, ¿no? Cuando estamos en multiculturalidad hay veces que la pareja habla idiomas diferentes a nivel nativo y que su relación en ocasiones se ha basado en un tercer idioma que vehiculiza, ¿no? Y que no tiene todos los matices que puede tener, ¿no? Uno no discute igual en su idioma nativo que en inglés, ¿no? Que puede ser más compartido. Entonces, y cómo esa persona entiende todo el proceso en el que está entrando, ya sea judicial, ya sea de negociación. Lo que hablaba antes de alcanzar los acuerdos sostenibles, cuánto tiempo son sostenibles, cómo, en qué edades, etcétera, y cómo validar esos acuerdos y resoluciones en los países de origen de cada progenitor, que eso es algo más jurídico, pero que es un gran reto y una gran ansiedad que provoca en las familias que están ante esta situación de separación, ¿no? Claro, y ante todos estos retos, además, tenemos
las emociones más humanas del mundo en un proceso de separación, que es esta sensación de fracaso por su proyecto vital, el miedo al procedimiento judicial, a las consecuencias, a la reacción de los hijos, la frustración por sentir que quizás que no pueden volver a su casa, que no pueden conseguir un entendimiento mutuo, incluso una sensación de indefensión porque no están comprendiendo el proceso en el que están participando, incluso también sentimientos de culpa que hacen hay mucha interferencia, ¿no? Y si nos planteamos qué herramientas pueden ser específicas de las resoluciones alternativas de conflictos que puedan ser más aplicadas a estos temas con mayor porcentaje de éxito, pues obviamente, bajo mi punto de vista, todas aquellas que trabajen la confianza, porque los papeles, bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero al final la vida pues no lo aguanta todo, ¿no? Y la necesidad de improvisación y la necesidad de ir adaptándose a los cambios constantes, pues es una realidad que no nos da una respuesta digamos, satisfactoria todo el entramado judicial, ¿no? Entonces, todo lo que todo lo que vaya trabajando una confianza mínima, mutua entre los progenitores va a facilitar muchísimo estas situaciones. Otra cosa básica es legitimizar todas las oportunidades y todas las opciones que las partes puedan expresar, ¿no? Porque puede ser que no sean viables, pero deben ser contempladas y legitimizadas para que puedan ser bien zanjadas, ¿no? La comunicación en V para mí es básica para poder transmitir al otro esos matices que a veces el lenguaje no nos permite, la emoción no nos permite. Es más complejo utilizar una técnica como puede ser la reformulación por el tema de los idiomas. El construir una historia común a veces no se ha hecho ejercicio de una historia común de lo que va a ser la ruptura y la transformación familiar, la cesión de la pareja y la transformación familiar que va a generar eso en la coparentalidad, ¿no? Y después tener muy en cuenta que estamos en una situación que hay unas posiciones y unos intereses, ¿no? Y que en los procesos, sobre todo los judicializados, estamos en el mundo de la posición, pero debajo hay unos intereses que en ocasiones pueden ser comunes y que si afloran, pues facilitan, ¿no? Esta resolución. Más o menos concluyendo esta ponencia, la incidencia de la multiculturalidad en el ejercicio profesional está en crecimiento. Los retos que suponen las intervenciones en los procesos de familias multiculturales son lo suficientemente relevantes como para poder dedicarle una gestión específica. Siendo conscientes de estos retos a los que se enfrentan las personas, podemos enfocar mejor nuestras intervenciones. El hecho de que sean casos de alta conflictividad genera que la intervención de distintos profesionales independientes no sea unísona, ¿no? Y que genere una compleja visión global del caso, pues obviamente cada uno aborda una parte del conflicto y plasma su mejor versión, pero aún así puede estar puesta con la de otro profesional y eso generar mucho ruido en la resolución y mucho retraso. Además, la progresión de los métodos alternativos de conflicto favorece la resolución y rebaja la cronificación de la conflictividad. Con lo cual, si nos favorecemos unos profesionales a otros y hacemos una intervención más conjunta, más holística, llegaremos a dar una solución más sostenible a largo plazo, o esa es mi utopía, ese es mi deseo personal y pienso que a esto nos acercamos con congresos como este, ¿no? Y después la maravilla de poder compartir estas experiencias entre profesionales que al final la vida es así de dura, ¿no? Y nos encontramos y luego en cada caso tendremos que hacer lo que tengamos que hacer, ¿sí? Me decís uno de vosotros, maravillosa utopía. Cierto es, sé que lo es y por lo menos por el momento, pero creo que estas figuras como la coordinación parental, la mediación, empiezan a poder acercar esas posiciones y que congresos como estos en los que estamos participando personas de orígenes profesionales tan diversos demuestra el interés que tenemos todos y todas por acompañar a estas familias desde una visión más holística, ¿no?
Aquí acabo mi intervención porque me quiero ajustar muchísimo al tiempo y quiero que podamos tener tiempo de preguntas. No sé si queréis preguntarme alguna cosa, si queréis que incida en algo. Voy a empezar a leer los comentarios. ¿Sí? Te comento de lo que tenemos al margen. Por ejemplo, antes ¿Sí? Begoña Martín comentaba que para ella, a su vez, es también un reto romper las etiquetas propias, la de reconocerlas para poder neutralizarlas. ¿Crees que aparte de que tú tengas que trabajar con ellos para romper esas etiquetas, los mediadores deberíamos hacer también un trabajo personal para romper esas etiquetas que podamos Totalmente. tener? Totalmente. Y ya no romperlas, reconocerlas y modularlas. Para mí, el ejercicio, o sea, yo soy muy consciente de que la objetividad no existe porque somos personas, ¿no? Y cuando estamos reconociendo las emociones, estamos reconociendo que hay cierta subjetividad siempre en nuestras intervenciones y que eso a veces es algo muy positivo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué arrastramos nosotros, qué estamos aportando al proceso y, bajo mi punto de vista, desnudar a la persona, o sea, quedarnos con la esencia de la persona a la que estamos atendiendo y con lo que es su carácter y su interés y su más allá de lo que nos puedan decir las generalidades, ¿no? Obviamente entre ellos existe, pero es cierto que nosotros las ponemos, no solo nosotros, todas las personas que están interviniendo en esa situación, a nivel profesional y a nivel personal. Un doble desetiquetado, ¿no, Noemí? Un doble desetiquetado. Sí. Por un lado, nosotros mismos quitar esa etiqueta, o sea, desnudar de lo que puedan ser nuestros prejuicios, que hay que reconocer que los podemos tener, y a su vez ayudar a las partes que están en una relación multicultural y que a su vez pueden haberse puesto etiquetas a que desetiqueten y vean a la persona fuera de esas etiquetas. Eso es. Teníamos más preguntas para ti. Antes nos has dicho que utilizabas sobre todo la generación de confianza. ¿Qué herramienta de mediación crees que es la que usas con más frecuencia? Porque nos has dicho que, por ejemplo, la reformulación es complicada con el idioma. Sí, la reformulación, que es una gran herramienta de la mediación y un gran recurso para muchísimas situaciones, se nos dificulta por los matices de los idiomas, ¿no? Porque a veces aparentemente no existe una dificultad, ¿no? Si pensamos en dos personas latinas, aparentemente se están entendiendo perfectamente, pero luego el vocabulario, los adjetivos, las expresiones tienen muchos matices. Y eso, con la reformulación, entramos en el riesgo de obviarlo, ¿no? Entonces, es muy importante clarificar el mensaje, o sea, estar muy seguros de que como mediadores estamos entendiendo lo que están diciendo para poderlo reformular, si utilizamos esta herramienta. Y después, como herramientas que generen confianza, para mí es, primero, que confíen en el proceso, primero que confíen en que lo que están haciendo, el tiempo que están invirtiendo, el esfuerzo que están poniendo en esto, tiene todo un recorrido que no es solo llegar a un documento y librar un juicio, no, estamos generando, asentar un camino, ¿no? Estamos decidiendo por dónde vamos a dirigir toda nuestra energía para el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Con ese objetivo común. ¿Sí? No, una consulta. Si la pareja se ha casado en su país de origen, por ejemplo, en Marruecos o en Argelia, sí, en Libia, y vienen aquí a España, están viviendo de forma normal y corriente, integrados, nacionalizados, ¿cómo se plantea el divorcio hecho en otro país? Y si además en su país no existe el divorcio. Este es un tema complejo. Mira, cuando plantean el divorcio, o sea, normalmente la competencia judicial la determina el último domicilio familiar, el último domicilio de los menores, con lo cual se podrían divorciar en nuestro país. Y es lo que hablaba antes de que es un gran reto, porque se divorcian aquí, pero ¿cómo se hacen valer esas resoluciones en sus países de origen? Yo recientemente he tenido un caso de una persona mexicana casada con una persona francesa que se habían casado en Suecia y que sus hijas eran de nacionalidades distintas, tenían de dos nacionalidades distintas, ¿no? Entonces, y ellos, su último domicilio estaba aquí, llevaban aquí 2 años y medio, que ni siquiera les había dado tiempo, digamos, de entender cómo funciona el sistema judicial aquí, ¿no? Entonces, se divorciaron aquí. ¿Y cómo hicieron valer las resoluciones en sus países de origen? Pues distinto. La parte francesa pues tuvo que hacer una inscripción en el registro y un procedimiento mucho más sencillo por estar dentro de la Unión Europea que reconocía la sentencia española,
a través de un exequatur, y la otra parte tuvo que hacer toda la apostilla de la Haya, hacer un procedimiento posterior allí, y cada país tiene su particularidad. Esto genera mucha inseguridad en las personas que están llevando a cabo el proceso. No los profesionales, sino las parejas, ¿no? Las familias. Entonces, si a nivel profesional hay cosas que se nos escapan, tenemos que ser conscientes de que necesitamos un apoyo en esa área y debemos reconocerlo porque no podemos saber de todo y debemos alentar que va a ser algo lo suficientemente seguro para ellos como para que tenga una resolución. Otra opción es no legalizarlo en sus países de origen y seguir casados allí. Pero claro, no es lo más satisfactorio, ¿no? Para ellos que han pasado por este proceso precisamente pues para tener otro estado civil. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, bastante, gracias. Noemí, por aquí nos hacen una pregunta bastante interesante, Alicia Gómez desde Ibiza. Nos dice, instrumentalización y multiculturalidad. ¿Cómo se plantea esto? Instrumentalización. ¿A qué se refiere, Alicia, con la instrumentalización? Estaba hablando anteriormente de las injerencias parentales y la instrumentalización de los procedimientos. Supongo que se referirá a eso, sino que Alicia nos lo aclare. O sea, todo lo que hemos estado hablando en las dos anteriores y con la multiculturalidad. Se refiere a eso, nos dice que sí, que se refiere a eso. Sí. Aquí hay dos ramas. Una, cómo jurídicamente se puede proteger esa situación porque el riesgo de una sustracción de menores es muy alto en ese caso, ¿no? Cuando existe una multiculturalidad, lo que decíamos, ¿no? Ya de instinto te quieres volver con los tuyos, si encima está habiendo una instrumentalización de por medio, pues estás muy convencido de que eso es lo que debes hacer, ¿no? Separar a un progenitor de los hijos. Entonces, se debe ver cómo se aborda jurídicamente y cómo se garantiza eso, y por otro lado, qué se puede hacer, porque no se puede mediar en cualquier situación, ¿no? Lo primero es preservar los derechos y la seguridad de unos menores que pueden ser sustraídos. Entonces, la multiculturalidad, para mí, ¿cómo incide? Aumentando el riesgo de sustracción de menores. Aumentando ese riesgo que hablaba Norma de llevártelo a otro país y que pierda el contacto con toda la realidad y que bueno, pues que empiece una vida nómada. ¿Crees, Noemí, que hay más casos de coordinación de parentalidad por alta conflictividad en las parejas multiculturales por la diversidad de forma de entender la parentalidad? Pueden venir de modelos educativos, por religión, por todo, totalmente distintos, que haga que esa parentalidad sea más complicada. Sí, lo entiendo. Por una parte, la lógica nos diría que sí. Por otra parte, lo que yo me encuentro es mucho miedo a judicializar el conflicto. Con lo cual, se intenta evitar por todos los medios esa judicialización porque no se acaba de entender cómo funcionan los procesos, hay esta barrera del idioma, entonces es como algo que se hace muy grande y se llegan a acuerdos cambiantes todo el tiempo, que tampoco es la mejor de las soluciones, porque a lo mejor es una yo siempre lo he considerado una cronificación del conflicto encubierta, ¿no? Porque, vale, no te estás yendo delante de un juez, pero estás todo el día con un mediador, con un coordinador, siempre necesitas un tercero que esté interviniendo en una relación de parentalidad. Entonces, sí hay esas diferencias, pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que esas diferencias ya han sido vividas como familia. Ya se ha construido una familia en base a esas diferencias. No aparecen de repente, sino son conocidas. Está claro que cuando uno se separa hay cosas que antes aguantaba con mucha deportividad que después no quiere aguantar, ¿no? Pero ahí también hay un ejercicio que se ha cultivado durante la relación de pareja que juega a favor de que no exista esa mayor incidencia. Oye, Noemí, una cosa. Gracias, Noemí. Gracias a ti. Noemí, hay algunos países que no te dejan divorciarte. Por lo tanto, si tú quieres casarte en segundas nupcias aquí en España, no vas a tener el papelito que te diga que tú tienes el rango de soltera en tu país de origen. Por tanto, no se podrá casar. Entonces, o si se divorcia en su país de origen, que no sé si hay un país, hay varios países, pero que no le van a reconocer que se divorcie. Por lo tanto,
seguirá casada en su país de origen y se casará aquí en España, que es doble matrimonio, y eso cómo se interpreta. Bueno, es que estamos en una ilegalidad. La bigamia todavía no está reconocida como legal. Entonces, el consejo es no te vuelvas a casar, ¿no? O sea, la pareja de hecho está muy reconocida, tiene sus derechos muy reconocidos y ante una dificultad de este calibre es que no podemos cambiar la legislación internacional, ¿no? Hay que encontrar, para mí, la solución más creativa es encontrar otro modo de vivir esa vida plena con soluciones alternativas.